Bienvenidos a este nuevo episodio de Entornos Seguros by Mepper, donde tratamos de acercarte mediante una conversación informal a temas que a veces se vuelven complicados. Hoy estoy muy contento, hoy tenemos un invitado muy especial donde vamos a conversar sobre un tema polémico entre los empresarios, gerentes y directivos, y quiero darle la bienvenida a Juan Marcos Tamayo. Juan, muchas bienvenido. Gracias, hombre. Julián, por la invitación. Muy honrado de acompañarlos en este cuarto episodio del podcast. Y bueno, nada, que nos gocemos la conversación y ¿Cómo sobre va la todo vida? Que muchos empresarios nos escuchen. Todo muy bien. Muchas Listo, gracias. excelente. Arranquemos contándole a la gente quién eres tú. Cuéntanos lo que quieras. Yo estoy casado, Diana Sánchez, mi esposa, tengo 2 hijos, Cristóbal y Benjamín, tienen 16 y 13 años. Ya huele a suegro, ¿no? Ya huele yo le digo mucho a Cristóbal eso, no te vas a demorar que yo quiero ser abuelo joven. Bueno. Entonces vamos a ver qué tanto lo empujo. Y tenemos una hijita perruna que se llama Maple, que es una Golden Retriever hermosa. Qué bueno. Soy administrador de empresas, hice una especialización en gerencia y un máster en dirección de negocios con una universidad española. Empecé a trabajar muy chiquito, tengo casi 1.200 semanas cotizadas. Sí, o sea que no te va a afectar la reforma. No, estoy en todos esos regímenes de transición. Mi problema es que tengo 46 años, me falta un montón. Pero bueno, ya puedo ser donante de semanas. Y de todo esto que he trabajado, pues he estado en varias compañías, he trabajado en Almacenes Éxito, trabajé en el Fondo de Empleados del Éxito, en EPM, en el Fondo de Empleados de PM, fui gerente de una empresa de transporte que ya hoy no existe, pero que atendía al grupo Nutresa, que es Cargacop. También fui director administrativo en Invocar, trabajé como director de operaciones logísticas 9 años en Everfit. También trabajé en operaciones logísticas en espumas plásticas, comodísimos, y bueno, otras experiencias chéveres. Me encanta enseñar, compartir ese conocimiento, creo que es una vocación que me llegó temprano en la vida y qué rico. Y desde enero del 2023 acompaño a compañías, pymes y otras un poco más grandes, a desarrollar estrategias para crecimiento sostenible y expansión internacional. Excelente. Desde mi experiencia en COMEX, logística y estrategia. Juan, para darle un poquito de contexto con el fin de orientar a donde queremos llegar la conversación, ¿dónde has estado principalmente en los roles? ¿En qué roles o qué responsabilidades te han dado en tu experiencia? He tenido, Julián, mucha oportunidad de liderar equipos, de llegar a compañías en donde desde la dirección y desde el comité de gerencia o desde la gerencia comercial en algunos casos donde fui gerente, tenemos que inspirar, mentorear, armar equipo, traer talento, alinear talento, entregar recursos y planificar una estrategia de crecimiento sostenible para las compañías, en algunas incluso tratar de sacarlas de algunas crisis en las que estaban. Pero sí o sí, digamos que el gran componente es entre estrategia, gerencia y operaciones de expansión y de logística. O sea que en un gran resumen podríamos decir que tu gran trayectoria está en expansión comercial, negocios internacionales, logística internacionales y la operación. Así es. ¿Algo que tenga que ver con riesgos laborales? Todo, porque todo lo que mencionamos pasa por un montón de gente y un montón de recursos humanos que están el día a día gestionando un montón de tareas. En otras palabras es, uno define una estrategia y ¿quién se encarga de ejecutar esa estrategia en el día a día? La gente, el talento y los equipos. Y esos equipos están todo el día expuestos a riesgos físicos, biomecánicos, químicos, psicosociales, en fin. Entonces, a través de toda esta experiencia y creo que todos los que hemos sido líderes hemos tenido esa gran oportunidad de tener gente a cargo e inspirarlos y mentorearlos. Pasamos por ahí, es cómo les armamos el mejor entorno para que ellos puedan lograr los mejores resultados y ser felices trabajando. Súper. Es una gran misión. Quería hacer esa gran, digamos, distinción, porque no necesariamente estás dentro del tema de prevencionista o profesional de seguridad, sino que te ha dado tangencialmente para poder lograr ese crecimiento o esas estrategias comerciales. Sin duda, porque todo se logra a través de la gente. Listo. Me gusta mucho un rol que tienes actualmente, que es mentor de Generación Mega. Así es, en la Cámara de Comercio de Medellín. Son empresas tractoras que tratan de definir unos objetivos muy grandes a 5 o 10 años. Rápidamente. Correcto. Mira, el programa, y aprovecho pues en tu pregunta para invitar a los empresarios que no conocen el programa. No solo lo tiene la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, también la Cámara de Aburrasur y otras cámaras. De hecho, entiendo que el programa nació hace muchos años en la Cámara de Comercio de Bogotá.
Lo que hace el programa de Generación Mega es que invita a empresarios adscritos a esa Cámara de Comercio que sientan que tienen una compañía que de alguna manera están como en ese techo en donde no logran escalar más las ventas, están, digamos, bien o están ante alguna crisis, pero se quedan en 2.000 millones, 3.000 millones, 5.000 millones y no suben. Entonces, en Generación Mega, y por eso se llama Mega, porque el gran reto es generar una meta estratégica y muy ambiciosa en donde las compañías se reten a crecer 2X, 3X, 5X las ventas en cuestión de 3, 5 años. Y lo que hace Generación Mega a través del equipo de mentores que actuamos como facilitadores de la metodología para acompañar a los empresarios es, desde nuestra experiencia, bajar esa metodología de Mega que está muy bien definida por la Cámara, con un equipo de expertos que trabaja con ellos, para que la implementen y se vuelva un modelo de gestión que les permita articular ese comité de gerencia y todo ese equipo de ahí para abajo para lograr esos 2X en ventas, 3X o quintuplicar el crecimiento de la compañía. Listo, Juan. Entonces vamos a arrancar a darle un poquito de forma a este episodio. De una. Desde tu experiencia comercial, ¿cuáles crees que son las ventajas o los atributos que deben tener las estrategias para que se vuelvan exitosas en las compañías? Bueno, primero, pues que una estrategia sea no un decreto de gerencia o un decreto de una junta, que sea construida con un equipo directivo, con un equipo de gerencia que tenga la visión compartida de para dónde es que quiere llegar la compañía. Es muy importante que se baje también a otros niveles. Hay una forma pues, de hacerlo top-bottom y luego bottom-top, es bajar esa primera definición de estrategia, nutrirla en conversaciones con los equipos primarios de las diferentes direcciones y luego retornar con algunos insights chéveres que permiten que ya el equipo directivo termine de traer todos esos ecos que son muy importantes escucharlos e incorporarlos, porque entonces eso hace que la estrategia cuando se publique y se lleve nuevamente a todo el equipo, permee todos los niveles de la organización, porque después de definir una estrategia lo que sigue es ejecución, disciplina sí. y seguimiento de indicadores y ajustes, y esa ejecución es la que hacen las personas. Más allá de las máquinas, más allá de los procesos, más allá de la tecnología y las herramientas, las personas somos las encargadas de ejecutar en el día a día estas estrategias. Entonces eso es clave. Y muy importante que haya métricas. Ahorita hablamos mucho de los OKRs, que son los objetivos, digamos, claves de desempeño de la compañía o lo que la compañía busca. Y es qué es lo que queremos lograr en cada uno de esos KPIs. El indicador KPI nos dice cuál es el número en el que estamos, pero el OKR es el que nos dice si estamos lejos o lo estamos cumpliendo. Entonces, eso es clave. Nuevamente, que la estrategia sea un tejido colectivo es súper importante y ha demostrado tener muy buenos resultados en las organizaciones últimamente y que eso esté pues muy alineado con el despliegue táctico y con el seguimiento. Juan, podríamos entonces concatenar esa respuesta con una siguiente inquietud que tengo y es que desde las áreas comerciales, de producción, siempre estamos enfocados a lo que acabas de mencionar, KPIs, gráficas, seguimientos, controles, disciplina operacional. ¿Cómo ponemos a conversar esos elementos de control en la ecuación de cuidado de las personas? ¿Cómo lo integramos para que realmente se vuelva un agente integrado a ese tipo de elementos? Qué bien, Julián. Mira, es que cuando hablamos de estrategia y cuando hablamos de esos OKRs o de los indicadores claves que queremos controlar, pues ya hay que pasar de esa visión industrial de los 80 y es que estamos hablando de plata o de unidades producidas o de cumplimiento de ocupación de planta. O sea, ahorita el concepto es mucho más grande. Nosotros tenemos que incorporar en una estrategia la satisfacción del cliente, por ejemplo, que todo lo que estamos haciendo, además de generar resultados financieros para la compañía y rendimientos, pues en realidad estamos atendiendo bien a nuestro mercado. Entonces esa perspectiva del cliente tiene que estar. ¿Y cómo logras la satisfacción del cliente si tienes adentro un equipo comercial que es el que más está en el front y dando la cara con el cliente? Si tienes un equipo comercial o de servicio al cliente desmotivado, estresado, sobrecargado, en un entorno físico de trabajo que no es seguro, o que no les está dando suficiente pues bienestar o garantía de que esas 6 o 7 u 8 horas que están en el día en el trabajo, pues no tienen que estarse preocupando sino por
atender al cliente bien y entregar la promesa de servicio. Entonces, eso también lo tienes que incorporar en la estrategia, porque si el equipo adentro no está en un entorno de bienestar, pues seguramente no va a dar lo mejor y no va a ser su mejor versión, y los clientes, los proveedores y todos los grupos de interés de una compañía se van a dar cuenta de eso. Ahí también agrego y complemento con lo que acabas de decir, y es que una de las fortalezas que hablaste de la estrategia es poder asegurar que no se diluya en las capas jerárquicas de las empresas. Si esa dilución se genera, por decirlo de alguna forma, pues finalmente la estrategia termina no materializada. Correcto. Porque finalmente los que piensan muy probablemente no son los que van a hacer o los que van a generar que eso ocurra. Ahora, uno de los elementos protectores que uno debería garantizar para que la estrategia, el crecimiento sea sostenido, es que esa cohesión de todos los equipos y de todos los niveles sea efectiva en todas las líneas y las áreas. Así es. ¿Tú sientes que dentro de esa línea de comunicación asertiva pueda generarse oportunidades de mejora? O hoy en las organizaciones, tú como mentor y como asesor, ¿qué ves en ese tipo de procesos, en los de mantenimiento, en los comerciales, en los de operaciones? ¿Qué ves? ¿Eso sí se da? Se dan las dos cosas, Juli. Se da que organizaciones muy herméticas entre los niveles, y me refiero a, por allá hay un piso muy arriba y casi que los directivos llegan en helicóptero y uno no ve ni por dónde entran, que tienen como esas entradas a lo Batman por el garaje especial, que no son claros en el mensaje, o como lo mencionaba ahorita, digamos, estrategias que casi que se tiran desde la gerencia por decreto y se da por hecho que la gente las entiende y sale y las ejecuta. Pero también están las otras organizaciones que entendieron que en esa comunicación fluida y oportuna, en comunicar la estrategia, en socializarla y permitir que la gente opine, no solo imprimirla y pegarla en una cartelera, sino, equipo, ¿ustedes qué opinan de esto? Lo ven lograble en 2 años, y a lo mejor uno en esas conversaciones hasta tiene sorpresas. El mismo equipo te reta y te dice, Juan, ¿sabes qué? Con lo que tenemos hoy, si nos enfocamos en este territorio, con este nuevo portafolio que el equipo de investigación y desarrollo está generando, nosotros somos capaces de hacer eso en 1 año y no en 2. Entonces uno antes termina como ajustando. Pero fíjate que para que ocurra lo segundo, tiene que haber un entorno que precisamente permita que haya un ecosistema entre la parte física de la compañía y todo lo que no es físico, pero genera un bienestar emocional y mental, porque tiene que atenderse las 2 dimensiones, favorezca que la gente piense así y actúe así. O sea, me da pie para acuñar, y es que otra de las ventajas, quizás no medidas, de la beneficio o de la inversión de seguridad muchas veces es en eso. No es precisamente en el número, en el indicador, sino en la posibilidad de tener esa sinergia de trabajo de todo el equipo. Sin duda. Buscando cumplir ese propósito, buscando cumplir ese plan de acción, ese plan de venta, ese plan de mercadeo y demás. Hoy, desde tu experiencia, la inversión en seguridad y salud en el trabajo para vendérsela a un líder, a un gerente, ¿cómo lo harías? ¿Es rentable? ¿No es rentable? ¿Lo mides más allá de los números simples y planos con otro tipo de variables o de características? Cuéntale un poco a los gerentes y directores que hoy nos escuchan cómo pudieran tener esa visión más ampliada de integrar estos procesos de bienestar dentro de sus organizaciones. Perfecto, mira, sin duda yo les diría que el camino de invertir en entornos seguros y de bienestar es un camino que genera réditos. O sea, si bien no funciona como cuando metemos pauta digital en donde uno mira un click-through rate o ese tipo de cosas que son muy tangibles, aquí no hay que preocuparse por mirar eso en el inmediato plazo. Listo, ahí es donde, digamos, los directivos nos quemamos. Si esperamos que invertir, no sé, cada peso que invertamos en bienestar y en mejorar el entorno para que sea más seguro y de mejores beneficios para la gente, pues nos va a dar resultado al otro día. No se preocupen por eso. Más bien entiendan que la realidad del mundo hace rato nos está diciendo que los entornos seguros, el bienestar y en garantizarle a nuestros equipos de trabajo que nuestra compañía tiene las 2 dimensiones, la parte física cubierta con pasillos, con zonas chéveres para
pararse de la del puesto un rato a tener una llamada con un proveedor, alguna vending machine que yo pueda ir a sacar un granizado o un capuchino, así lo tenga que pagar, pero que lo tengo ahí. Solo esa caminadita chévere en entornos compartidos hace que mi cerebro se distraiga un poco, bajen mis niveles de estrés, baje ese nivel de cortisol y ese cerebro lagarto se desacelere un poquito, y eso genera buenas ideas, eso genera conexión, eso genera un mejor servicio al cliente y eso genera rédito y mejor desempeño para la compañía. Pero además les diría también a los directivos que todavía no están muy convencidos, y es: en el 2015 salieron por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. 17 objetivos en un montón de gente que se sentó a pensar qué es lo que la sociedad, qué es lo que el ser humano en todas sus dimensiones familiares, de trabajo, etcétera, y de esparcimiento, y la tierra, porque también hay unos componentes ambientales y de sostenibilidad, necesitamos para hacer un mundo mejor. Y esos 17 objetivos, hay 2 que directamente y sin ambigüedades le pegan a lo que estás diciendo, y es no solo la estrategia y el rendimiento financiero, sino también cuidar a la gente. El objetivo número 3 habla textual: salud y bienestar. Ahí nos vemos y seguridad y bienestar. Y ahí nos vemos completamente reflejados. Correcto. ¿Listo? En todo el entorno laboral y en nuestras casas, etc. Y el objetivo número 8 habla de trabajo decente y equidad. Y resultados económicos o crecimiento económico. O sea, ambos, no Entonces no es o, exacto, incluyente. es las dos cosas a la vez con la misma importancia. Entonces, si queremos trabajar, si queremos lograr resultados económicos, estos grandes pensadores que se reunieron en la Asamblea General de la ONU dijeron: trabájele a las dos cosas, trabájele a salud y bienestar, y seguridad y bienestar, y trabájele al trabajo decente. O sea, logre entornos de trabajo decente, de contratación formal, de buenos modelos de remuneración, cumpla la ley, y si la compañía da, pues de un poquito más. Y seguramente vienen los resultados económicos. Y quiero contarte que preparando este episodio me topé con una investigación interesante que fortalece esa respuesta que acabas de decir. La Universidad de Oxford, entre el 2021 y el 2023, realizó 15 millones de encuestas a trabajadores de empresas pertenecientes al Standard & Poor's 500. Super. 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Donde queremos ir a llevar la hoja de vida a todos. Sí. Correcto. Lo que hemos visto, los referentes, los internacionales y demás. Y de esos 15 millones de encuestas salió un resultado, un indicador muy interesante, y es que hicieron un test, y esas empresas, las que logran evidenciar e invertir en bienestar y en cuidado de las personas, obtienen un 20% más de beneficios que el resto, que quizás invierten menos o no invierten. Y eso está completamente alineado a lo que acabas de decir. A veces vemos esos ODS como que muy bacano para New York, para Tokio, para que lo hagan las empresas en Ámsterdam. Exactamente. Sí, nosotros tenemos que sobrevivir en Colombia. Pero hoy yo, tratando de ver hacia dónde va el panorama político, social, económico, mis ventas en el día a día, yo a veces como que pienso que eso no me aplica, y me parece bacano que lo traigas a la conversación, porque hoy siguen vigentes, y qué bueno que empresas pequeñas, medianas, grandes, pensemos en cómo hacer nuestra contribución. Absolutamente. Nuestro granito de arena en ese sentido. Y creo que diste en el clavo, Julián, porque, a ver, podemos ser una empresa pequeña en Colombia, pues pequeña, no sé, facturando 1.000, 2.000, 3.000 millones, con un equipo de 40 o 50 colaboradores. Pero sin duda todos aspiramos a ser una gran compañía para todas las dimensiones, para los socios, para la comunidad, para el planeta y para el equipo de colaboradores y los clientes y sus familias. Entonces uno siempre tiene que estar mirando quiénes son las que hacen lo que uno hace de la mejor manera posible. Correcto. Y por eso mencionaba ahorita, seguramente ese estándar de las 500 empresas, ahí están los Apple, ahí están los Microsoft, los Nvidia, los Google, los etcétera, en donde uno diría qué rico trabajar ahí. Y cuando uno mira esas empresas, todas tienen un factor común y un patrón de recurrencia, y son grandes lugares para trabajar. Se han enfocado mucho en eso, porque primero tienen que lograr atraer el mejor talento posible. Lo mencionábamos al principio, los logros sí o sí. Uno de los grandes motores, si no el principal, es la gente. Y ahí es donde está la diferencia de cada compañía, en ese tejido humano. Eso es lo que es muy difícil de copiar. Los procesos, la tecnología, la maquinaria se puede copiar fácilmente, pero todo ese tejido que se armó con todo ese talento junto y alineado,
Esa es la fórmula de la Coca-Cola en realidad. Entonces, cuando vemos estas compañías, todas tienen en común denominador. Son logradoras, son referentes en su segmento de mercado y tienen una absoluta obsesión por la atracción del talento y por el cuidado de ese talento. Buenísimo, ahí hacemos ese match sin duda. del que estamos conversando. Y eso, Julián, perdón, es que lo mencionábamos, eso lo puede hacer una empresa pequeña. Sí, correcto. Con unos recursos a escala, porque tampoco tiene que montar un super programa para 10.000 empleados que están regados en 20 ciudades. Los tienes ahí, señor empresario. O sea, la carpintería, la empresa de confección, la metalmecánica, la empresa que presta servicios de mantenimiento de fachadas, los que hacen algún tipo de mantenimiento y jardinería. Hágalo ya, empiece con algo. Sí, defina 5 actividades al año y se va a dar cuenta de cómo eso impacta en ese sentido de pertenencia de la gente y cómo va a inspirar a que todos ellos sean su mejor versión, y eso le va a dar resultados muy rápido. Y eso me da pie para preguntarte algo. ¿Crees que una empresa puede dar buenos resultados sin un equipo sólido atrás? No, pues ninguno de los equipos, ni el equipo comercial, ni el de operaciones, ni el administrativo, ni el de talento humano, ni el de tecnología. El gran cohete, el gran propulsor es el talento, porque es que al talento es al que le das después tecnologías de informática y herramientas de IA, para que la IA sea la que procese un montón de cosas, pero finalmente eso le cae a un humano que es el que termina hablando con el cliente o termina en algún desarrollo de algún proyecto. Digamos que los humanos todavía, con todos los avances que ha habido, seguimos siendo esa piedra angular de los proyectos y los articuladores. Segundo, y también muy importante, pues somos los seres humanos los que sostenemos las conversaciones en las compañías, y son seres humanos a los que estamos sirviendo. Yo como comercial o como alguien de logística que tiene que hacer una entrega, yo no le estoy entregando a un ser inerte al otro lado, yo me estoy relacionando con personas. Mi cliente es una persona y las personas a las que yo atiendo en esa organización de mi cliente pues también son personas. Entonces, inherentemente tiene que haber tejido social, tiene que haber esa conversación, y eso se logra a través de los humanos. Entonces, si no tenemos equipos comprometidos, bien entrenados, bien cuidados, en entornos seguros, para que no se preocupen por su integridad, sino para que estén preocupados por ese despliegue, esa promesa de valor de la compañía, no vamos a tener una compañía de logros importantes y sostenidos en el tiempo. Muy bien. Yo quisiera también aportar a la conversación y quisiera tener tu punto de vista, y es que en los equipos, sobre todo en los comerciales, en los procesos, en las áreas comerciales, hay un ambiente hostil, hay una presión, hay una competencia interna muy fuerte por ventas, por metas, porque se me llevó este cliente, demás, y a veces se vuelve difícil uno encontrar entornos seguros en esos procesos. ¿Qué hacer? Desde tus anteriores experiencias, ¿cómo fomentar esa sana competencia, ese orientémonos a resultados, pero hombre, cuidémonos todos? Yo creo que ahí estamos entrando a esa dimensión de ese riesgo psicosocial, de ese estrés, de ese burnout que a veces sentimos o vemos en nuestro equipo de colaboradores, y que son situaciones que de alguna manera se va gestando como un ecosistema, digamos, no virtuoso, que empieza a hacer que la gente, presionada por rendimiento, presionada por logros, presionada por un montón de cumplimiento de metas muy retadoras, pues termina en un montón de roces. El mismo equipo comercial y otra de los roces más comunes en toda compañía, que a veces yo digo que hay que dejarlo ser porque ese roce es a favor del cliente, es el del equipo comercial con el equipo de operaciones. Lo que nos esforzamos aquí por conseguir clientes, vender, y a veces el equipo comercial, por alguna razón, no porque sean del todo pues culpa de ellos, sino por falta de recursos o por falta de definición aquí de tiempos o mejores cronogramas o mejores plazos de entrega, este equipo tiene que salir a cumplir de cualquier manera, y correcto, eso también genera un estrés aquí brutal, y a veces ese roce termina generando esa pelea entre estos dos equipos, pero que, como digo, pues hay que definirla a favor del cliente, que es lo más importante. Pero con todo esto, yo creo que lo más importante es que desde el líder comercial y el líder de operaciones haya una relación y una comunicación muy clara, para que no pase como que estos son los dos papás o los dos vecinos que, si están agarrados todo el día, ¿qué va a pasar con estos hijos que están en la misma unidad? Va a haber un clan de uno contra otro.
así debería verse en una empresa, ¿cierto? Entonces, cuando somos líderes y tenemos nuestro equipo a cargo, es matizar esas conversaciones en un ambiente de respeto, que siga habiendo reto, que siga habiendo vista en los logros principales de la compañía, en esa mega de vender 2, 3X, en poder entregar cada vez más rápido, en poderle resolver a nuestro cliente de manera más efectiva su necesidad. Pero que definitivamente tenemos que ser competitivos y tenemos que lograr ambientes de excelencia y ambientes retadores en donde cada vez nosotros lo hagamos mejor, porque si no, la competencia sí lo va a lograr entender y lo va a lograr hacer. Vale. En 3 puntos muy concretos, Juan, ¿qué recomendaciones, tips les darías a los directivos, a los gerentes que nos están escuchando para que integren estos procesos de seguridad dentro de sus procesos o sus áreas de negocio y sean parte de su estrategia y sean parte de su crecimiento y sostenibilidad? Perfecto. Lo primero es sobre lo que mencionábamos ahorita y es desde la alta gerencia, incluso desde las juntas directivas. Hoy se volvió, digamos, más allá de ser la moda y de meterlo en el discurso para decir estoy en una junta donde hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, qué chévere. No, es que hoy de verdad en las juntas directivas o en los comités asesores se converse sobre eso y se defina de esos 17 objetivos cuáles vamos a empezar a trabajar que tienen una incidencia más directa sobre el bienestar y sobre el resultado de la compañía y la sostenibilidad y la competitividad. O sea, incorporen algo ya. Coja un objetivo por año si quiere, hasta que al cabo de un tiempo 3, le dé 4, la vuelta 5. a todos y tampoco los tiene que adaptar todos porque no todos se aplican para todas las industrias. Eso es uno. Segundo, que haga una mirada hacia adentro. Todas las empresas de alguna, yo no creo que haya una empresa que diga yo no quiero hacer absolutamente nada por el bienestar de la gente. No, yo no creo pues que haya una compañía así. Y de hecho hay muchas que creen que no hacen nada y en realidad sí lo hacen. Entonces que hagan una mirada hacia adentro. Porque si en realidad uno quitara un montón de cosas que tiene hoy en la empresa, se daría cuenta que sí está haciendo muchas cosas por mejorar los ambientes y por tener entornos más seguros y de bienestar para la gente. Y que después haga una mirada hacia afuera. Lo que veíamos es en ese estudio que mencionaste de Oxford, es, fíjense que si hay una relación directa con compañías que se preocupan por eso y por los resultados. Y cuando estamos inmersos en un entorno de competitividad alto en nuestro mercado con otras empresas que lo hacen igual de bien o mejor que nosotros, tenemos que ir a competir por el talento. Y esa competencia por el talento, muchas veces las compañías, y hoy que hay mucho acceso a la información, muchas personas terminan decidiendo un salario un poquito menor, algunos beneficios, digamos, de plata menores, termina yéndose a la empresa en donde tiene ya validado con amigos o con familiares que trabajan ahí, que es un gran lugar para trabajar. Y ese gran lugar para trabajar no solo lo da el estatus de trabajar ahí, el cargo y tu salario, lo dan un montón de cosas adicionales que componen ese ecosistema de bienestar y de gran sitio para trabajar. Sí. Hoy eso toma total relevancia, porque los seres humanos hoy, más allá de buscar simplemente un buen cargo con un buen salario, estamos buscando el balance. El balance se volvió una obsesión porque venimos de décadas de mucha aceleración tecnológica, cultural, geopolítica, y hoy una vida balanceada es el imperativo. Por eso estamos hoy buscando el deporte al salir de la oficina, por eso estamos buscando el yoga, por eso nos estamos encontrando más con la música, con el arte, con los hijos, con cómo logramos que en nuestro día no sea solo para trabajar y nuestra vida no se nos vaya solo en estar buscando ese salario para proveer a la familia, sino qué hacemos con el demás tiempo, con el tiempo que tenemos adicional, pues lo tenemos que usar para el disfrute, para encontrarnos en familia, para poder visitar a nuestros padres o para desarrollar el hobby que queramos desarrollar. Entonces ese balance es clave, le diría eso a los empresarios. Muy bien, ahí rescató algo y es que hoy, digamos, a comparación de otros tiempos, las empresas no competimos para ser la empresa mejor del mundo, sino mejor para el mundo, que pueda generar beneficios, pero que a su vez pueda impactar positivamente a las personas. Me quedo con esa conclusión, con ese análisis de tu respuesta. Tengo la pregunta del millón. A ver si me la gano. ¿Puede una empresa convivir, una empresa en pleno crecimiento, en plena auge comercial, queriendo comerse el mundo,
convivir con la prevención de riesgos, con el bienestar, con todo el tema de salud de sus colaboradores? Es decir, ¿cómo hace para que una complemente la otra y finalmente permitan lograr esos objetivos? No, súper, Julián. Ve, yo creo que las empresas al principio tienen una gran misión, los emprendedores y sus socios, es la empresa tiene que arrancar y tiene que ir rápido al mercado y evitar morirse. Y para evitar morirse necesita la gasolina, el oxígeno y la sangre, que son las ventas. Después, ¿cómo armamos el equipo financiero? Uno normalmente empieza entonces armando la contabilidad para no tener problemas tributarios y fiscales. Sí. Después empieza de alguna manera con ese equipo de operaciones a nutrirlos, si es de servicios o de industria. Después empieza a incorporar temas de gestión humana y de tecnología. Pero sin duda tiene que vivir esos primeros años enfocado en tengo que ir al mercado, tengo que llevar el producto al cliente, y esa tiene que ser la obsesión. Pero cuando las empresas se quedan en que esa sea la única obsesión, empiezan a tener un crecimiento arriba que les empieza a doler. Y ahí es donde empieza ese desenfoque, porque sienten que no pueden mirar a ninguna otra cosa porque si no las ventas se pierden. No, en la medida en que la compañía va creciendo y el mercado va respondiendo y va adoptando el producto o el servicio, y nos empezamos a salir de ese enfoque del principio de la supervivencia, ahí es donde el gerente tiene, los fundadores tienen la gran oportunidad de armarse, de desacelerar un poquito el pensamiento, sigan vendiendo, pero enciérrense un poquito a pensar y a decir, listo, esto que nosotros armamos hace 5 años nos llevó a 10.000 millones de pesos ya, y digamos que no nos morimos. Pero de ahí a convertirse en una compañía de 50 y 100 mil millones, con crecimiento en otros territorios, exportando, globalizándose, si no arman todas las demás áreas y si no arma un buen back que le soporte ese crecimiento, se van a quedar en los 10 mil millones o van a empezar a sufrir un montón, a atender mal al cliente, a tener un entorno de trabajo lleno de roces, estrés y que está destruyendo de alguna manera valor hacia adentro por mucho que estén vendiendo. Y entonces ahí es importante que ese gerente general sepa que una empresa es como un organismo vivo, como un cuerpo humano. Necesita cerebro, pero también necesita corazón, pero también necesita pulmones, pero también necesita músculos, también necesita huesos y sistema nervioso. Y parte del equipo administrativo y de gestión humana y de talento tiene que tener esa célula metida de seguridad y salud en el trabajo, así como pensamos en el mantenimiento de las máquinas, así como pensamos en hay que tener los repuestos aquí, así como pensamos en que si una máquina empieza a hacer un sonidito raro, ahí llega el psicólogo o el terapeuta que es el mecánico y de interviene. Para que... Entonces, ¿por qué no hacemos eso con la gente? Porque cuando notamos a un compañero estresado, deberíamos tener la forma también de entender ese chillido que está generando nuestro amigo, que lo conocemos muy bien, y decir, loco, la estás pasando mal, ¿cierto? Vení, conversemos sobre eso. Y que de alguna manera haya un canal muy claro en la compañía donde esa persona pueda recibir ese mantenimiento. Como la máquina lo recibe inmediatamente, así lo deberíamos recibir todos. Buenísimo. Quiero preguntarte, para que vamos cerrando, para ti, ¿qué es un entorno seguro? Mira, un entorno seguro, y vuelvo a lo que mencionaba ahorita de que tiene que haber equilibrio. Un entorno seguro, digamos, laboralmente, en términos de empresa, es una compañía que ya entiende que tiene que haber las dos dimensiones, que tiene que cuidar la parte física de ese entorno, es decir, una oficina segura, con buena iluminación, con buen control de ruido, con buena temperatura, con baños, con cafetería, con pasillos, etcétera, con rutas de evacuación, pero también el componente mental, porque los seres humanos tenemos esas dos dimensiones, mental y físico. Entonces, si una compañía no entiende hoy eso, se le va a desbalancear esa ecuación, y ese desbalance genera roces, estrés, burnout, un montón de gente y talento que nos costó traer, que se aburrió y se fue. Y ahí hay un montón de pérdida de plata, pérdida de clientes y pérdida de un montón de conocimiento. Entonces, un entorno seguro es un entorno que es seguro en las dos dimensiones, en la física y en la mental. Aportaría como un granito ahí a esa respuesta, y es que debe ser también un entorno protector, donde las personas permitan vulnerarse con sus sombras y con sus luces, y que la organización siempre esté a pesar de que esas vulnerabilidades en algún punto puedan tener algún tipo de afectación a los procesos, porque finalmente entendemos que no siempre tenemos días soleados, también hay días grises y hacen parte del panorama. Y que a veces el entorno en la compañía es el correcto, pero venimos de un mal momento de fin de semana en la casa. Sí, podría ser. Un familiar enfermo,
algún problema con nuestros hijos, algún problema con nuestras parejas, y la compañía está haciendo todo por ser un entorno seguro en lo físico y en lo mental, pero aún así nosotros nos traemos esa carga de la casa. Entonces, qué rico que también sea un entorno protector que sea capaz de identificar eso, o donde yo simplemente tenga forma de tener esos días de sombra, Sí. Y no me van a juzgar, se va a entender que de alguna manera mi desempeño tiene alguna turbulencia, pero me ayuden. De acuerdo. Me ayuden rodeándome, entendiéndome, diciéndome, sabemos que puedes estar pasando un momento complicado, dinos qué necesitas, si quieres ven solo mediodía esta semana mientras cuadras el tema de quién cuida a tu mamá enferma, etcétera. Un cafecito Entonces, y vuelve. donde se pueda, en resumen, Julián, donde se pueda hablar, porque si uno llega a un entorno seguro donde puede contar qué le está pasando y lo van a escuchar para apoyarlo y no para juzgarlo, eso es un ambiente muy buena conclusión. Buenísimo. Una empresa donde pueda conversar. Correcto. Prácticamente a Así eso es es lo que llegamos. Hombre, Juan, necesitaríamos unas 3 o 4 horas No, más para seguir feliz, conversando. me vuelven y me invitan. Por supuesto que sí. Queríamos Qué tenerte rico. acá porque tienes esa mirada muy diferente quizás a la nuestra, que somos técnicos y venimos de norma, de cumplimiento, de sanciones, y con tu visión complementamos muy bien y le damos ese valor que en algunas ocasiones quizás nosotros mismos no somos capaces de dárselo frente a un gerente, frente a una junta directiva, y queda muy claro con todas tus respuestas y tu puesta en escena de que hoy por hoy es parte fundamental hablar de la seguridad, de la salud, del bienestar, del cuidado. Así es. ¿Cómo hacen nuestros oyentes para conectar contigo? Danos redes, contactos. Bueno, no sé. yo normalmente estoy en LinkedIn disponible, Juan Marcos Tamayo Maya, ahí me encuentran, ahí está pues todo lo que he hecho y las compañías con las que he trabajado. Y también pues ahorita en el podcast ustedes van a poner ahí un enlace claro que donde sí. también me pueden contactar. Siempre con mi ánimo y mi propósito de servir y de entregar conocimiento. Además que a mí me pasa una cosa muy linda cada vez que estoy al frente de un empresario que me trae algún reto para que le ayude a organizar mejor las ideas y a resolverlo, es que yo también me quedo con un montón de conocimiento y todo me sirve. Buenísimo. Entonces tengo una maleta grandota llena de un montón de experiencias que por eso en Generación Mega, en Cámara de Comercio, vamos los mentores. Es un programa que los mentores lo hacemos pro bono, eso no genera para nosotros ingreso de ningún tipo. Eso es amor al arte. Es amor al arte y es amor al empresarismo y a que construyamos también país desde el tejido social y desde el tejido empresarial, que esas dos cosas van de la mano. ¿Y lo que te falta por llenar esa maleta, Juan? Bueno, esperemos todos que los sí. años aún por acompañar empresas y sacándonos que sí, Julián. Muchas adelante. Gracias. Y muchas gracias a MEPER por la invitación, muy honrado de haberlos podido acompañar, disfrutamos mucho el espacio y qué Claro rico que pues sí. que quede mucho para que las personas y los empresarios que están viendo esto haga eco y de alguna manera con que una de las reflexiones que hicimos la puedan empezar a aplicar a partir de la semana entrante. Creo Ganamos. que este espacio es supremamente ganador. Pagó. Buenísimo. Juan, siempre puede conseguir más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias. Así es. Gracias a ustedes.